a culminar prácticamente con lo último que queda del libro, es la número 6. Hemos estado desde el principio dándole todo lo que era, hablamos del perdón, la seguridad que tenemos sobre la relación, sobre la verdad de Él, cómo tenemos victoria y qué es la seguridad que podemos tener en el amor de Dios, la salvación, y de ahí nos fuimos a todo lo que son hablamos sobre la confianza, ¿no? Sobre el temor, cuando hay conflicto, cuando hay incertidumbre, cuando hay fracaso, ¿no? Y la semana pasada se leyó algo sobre cómo se le puede dar gracias a Dios, ¿no? El hermano lo dio. Pero hoy vamos a ver una parte bien complicada, ¿no? Complicada porque hay una parte que como que cuesta entenderla. Es la número 6, hermano. Es la última lección. Es la última lección. Y hoy vamos a leer algo lo que, como nosotros, como humanos que somos, ¿no? Creo que vamos a oír varias maneras de interpretarlo como nosotros como humanos, que es lo que la lección de hoy nos va a tratar de enseñar, ¿no? ¿Verdad? Y es respecto a la fe, ¿verdad? Y vamos a empezar leyendo Génesis 22, 1 al 2, si hay algún voluntario. Amén. Sí. Aconteció después de estas cosas que prueba Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Antes de esto, recapitulamos un poquitito, ¿no? Y estábamos viendo ya que antes de esto, eso lo pueden ustedes leer en su casa, ¿no? En donde está el capítulo 18 que ya lo hemos visto, pero si usted termina de leer todo después del 16, ¿qué es lo que pasa con Abraham, no? Intercede por Sodoma y Gomorra. Entonces, ya él había tenido casi unos 30 años de estar lidiando con todo una vida normal. Tenía una vida ya normal con todo lo que habíamos visto, cómo él pasó todo desde el nacimiento, las peleas entre Ismael, el hijo de Agar, ¿no? Y todo, y cómo Sarai se rió también por cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Ella se rió, pues, y lo vimos en una de las clases, ¿no? Y todo eso ya como que había pasado, y estaba ella en una línea así, parejita, llevando una vida normal, una vida cómoda, ¿no? Que todos nosotros realmente a veces, cuando nosotros no tenemos problemas, no pasa nada, como que llevamos una vida normal, ¿verdad? Sí. Venimos a la iglesia, nos vamos a nuestros trabajos, trabajamos nuestras 8 horas, después tenemos nuestras propias actividades, y lo hacemos todo, hacemos una vida normal, ¿verdad? Pero aquí Dios le manda algo bien difícil. Y si usted le pone atención, dice, después de todas estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham, pero fíjese qué le dijo. Y le dijo, aquí Dios hablaba, acordamos que aquí Dios hablaba directamente con ellos, ¿no? Ajá. Y se le apareció y le dijo, ¿y qué fue lo que le respondió Abraham? Heme aquí. Nosotros regularmente cuando hasta el momento tenemos una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero hagámonos a la idea, saquemos nosotros de nuestra mente el cuadro que tenemos una iglesia pequeña y la hacemos a un lado, y agarremos ahora un cuadro en donde ya tenemos una iglesia grande. Y nosotros ahora como iglesia Bautista Hispana, nosotros tenemos ahora 500 miembros, vamos a poner un número, ahora somos 500 miembros, ¿verdad? Y de esos 500 miembros, sobre los hombros de las personas que están en mayordomía sigue cayendo el mismo peso. ¿Qué hacemos nosotros cuando sucede algo como eso? Supongamos el hermano es el pastor principal y ahora tiene un pastor de jóvenes. Supongamos que tú eres el pastor de jóvenes, ¿ok? Y tú necesitas ayuda. Tú sabes a quién acudir para llevar ese ministerio y engrandecerlo dentro de la iglesia, porque ya somos 500 y hay 100 muchachos, por decirlo. Tú necesitas ayuda, el pastor necesita ayuda.
Los de finanzas necesitan ayuda. Los que parquean carros afuera necesitan ayuda. Todo el mundo necesita ayuda. ¿Y usted cómo se encuentra cuando usted pide ayuda? ¿Usted cree que la gente le responde como respondió Abraham? Heme aquí. Es difícil, hermanos. Porque aún siendo una iglesia pequeña, cuando tratamos de conseguir, si nos damos cuenta, por experiencia, usted se da cuenta que eso no pasa. ¿Por qué? Porque regularmente estamos ocupados en la línea que tenemos, ¿no? Nuestra vida normal. Y eso le estaba pasando a Abraham. Ya lo explicó el hermano. Ya lo explicó. Buenos días, hermana. Ya el hermano lo explicó una vez y dijo que Abraham era una persona normal como nosotros. Él falló. Pero Dios siempre, la promesa que él le había dado, la mantuvo. Porque Dios no miente. Nosotros sí nos podemos hacer a un lado, a la derecha, a la izquierda, y por ahí nos vamos y siempre estamos tratando de buscar las excusas, ¿verdad? Pero antes de esto, ya había habido un acontecimiento de esto que fue sobre Sodoma y Gomorra. Si ustedes leen, lo pueden leer en su casa. Y ya Abraham había aprendido que dentro de su corazón, él podía confiar plenamente 100%, no 99.9%. No, era plenamente, era confiar plenamente en él. Y ya había pasado lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que fue destruida. Y lo único que salió fue Lot con su familia y él, ¿verdad? Y aún todavía, como lo estamos explicando, una de ellas todavía volteó, desobedeció. Fácil, ¿no? No voltees a ver atrás, porque los dos ángeles que habían mandado le dijo, no voltees atrás. Y ella desobedeció y tal. Entonces, todo eso ya estaba pasando. La normalidad que tenía Abraham estaba pasando. Ya no estaba sobre esa cuenta. Además, ya él tenía misericordia. ¿Por qué Abraham ya tenía misericordia? Él ya se había dado cuenta de todo el proceso que habíamos pasado. Él ya sabía que Dios lo había perdonado. Ya sabía que él estaba seguro de la relación con Dios. Él estaba seguro del amor de Dios y sobre su salvación. Ya él ya había aprendido a tener confianza frente al temor en todas las demás lecciones que hemos visto, ¿verdad? Entonces, y sobre todo lo que se vio la semana pasada es que ella había aprendido a dar gracias a Dios en todo. Y ahora venía la prueba más difícil. La prueba más difícil es, ¿cuántos somos aquí padres de familia? Levantemos nuestra mano. Padres. Bueno, yo. Padre. Padres, lo que sea. Tenemos hijos. Sí. Y si usted viene un día y le dice, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Explico esta parte porque en esta parte bíblica, en aquel tiempo habían sacrificios humanos. No era solamente una situación así, ¿no? Él conocía toda esa parte. Y ahí podemos ver todo lo que salía en Sodoma y Gomorra, lo que hizo Abraham en Sodoma y Gomorra, que fue pedir misericordia por la ciudad. Y aún así no pudo sostenerla, pero pudo sostener su familia solamente, ¿no? Y le dijo a Dios, pero Señor, si hubieran 50, ¿verdad? No, pues que 40, ¿no? Entonces, estábamos hablando antes de empezar el estudio de regateo, ¿no? Él ya estaba regateando. Él estaba diciendo, Señor, pero ¿y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? Hasta que se quedó con 10. Pero la maldad estaba impregnada en Sodoma y Gomorra. Y por eso fue destruida. Y no solo Sodoma y Gomorra, sino todas las ciudades. Porque él salió a Zoar, una ciudad que quedaba, y le dijo, no, esa ciudad no la voy a destruir porque tú te vas a quedar ahí. Él dijo, Lot dijo que se iba a quedar ahí, ¿verdad? Pero hubo una intervención y ella había entendido toda esa parte, ¿verdad? Entonces, ahora que él estaba diciendo eso, la obediencia más fácil, no fácil para él, sino que él ya había pasado un proceso de aprendizaje y dijo, heme aquí. Y no era solo tomar a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otras palabras, él tenía que preparar leña, tenía que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y el pedido es paradójico por varias razones, ¿verdad? Porque algo paradójico es algo que es contrario a la lógica. No, si Dios ya le había dado Isaac, ¿verdad?
En sus tiempos, tenía 100 años cuando se lo dio. Entonces, ya le había, y él se estaba acordando todo eso. Imaginémonos nosotros cuando, si nos llegan a pedir algo como eso, pues uno empieza a ver los álbumes de cuando los niños eran chiquitos, qué lindos son, cuando sonreían, cuando empezaron a caminar, cuando fueron a la escuela, y todos hasta cuando se portaban mal, y ahí está travesura, pero gracias a Dios que ahora ya no lo hace. Hay cosas como esa, entonces empieza a pasar todo eso dentro de nuestro cuadro adentro, nuestra computadora de adentro, empieza a pasar todo eso, ¿no? Y nos damos cuenta de que la Biblia no lo dice, pero todo eso le estaba pasando a Abraham. Abraham no cree que dijo, heme aquí, él dijo, heme aquí ya por obediencia, porque ya había aprendido. No, pero si nos lo dicen a nosotros, como que difícil, ¿no? Como que difícil. Entonces, lo que pasa aquí es que Dios ya estaba probando la fe de él. A ver hasta dónde va. Nosotros no sabemos muchas veces cuando Dios prueba nuestra fe. Pero si usted empieza a hacer memoria de sus cosas cotidianas que usted hace, hay cosas que uno es probado por la fe. Muchas veces nosotros le metemos la palabra honradez a ciertas cosas, pero la honradez, ¿de dónde proviene? De la fe que hemos tenido en su palabra. De allí proviene la honradez. Porque yo le aseguro que si yo boto la cartera, por ahí ustedes, los que se mantienen viendo videitos, se dan cuenta de que hay gente que sí recoge las carteras y las devuelve, y hay gente que no. Pero ¿cuál es el número, cuál es el promedio de la gente que recoge una cartera y la devuelve a su dueño? No mucho. Honestidad. Honestidad. Pero nosotros ya hemos pasado ese proceso, ¿no? Todos nosotros agarramos la cartera y la devolvemos. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos fe en esto. Nosotros sabemos que estamos haciendo, si nos quedamos con ella, estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Porque ya la palabra de Dios ha penetrado en nosotros. Y eso es lo que estaba pasando con él. Por eso no le fue difícil a Abraham decir, heme aquí. Y dentro del pueblo cristiano pasa eso. Cuando nosotros decimos, hermanos, si alguien quiere orar, por favor, ustedes no se dan cuenta lo que pasa, ¿verdad? Porque yo he estado en iglesias un poquito más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Así, a ver, ¿quién lo va a decir? ¿Verdad? ¿Quién quiere hacerlo? Y ustedes no saben lo que se están perdiendo. Todos deberían de levantar la mano. Heme aquí, y todos tendríamos que levantar la mano. Heme aquí, yo voy a orar. O yo voy a hacer esto. Pero no pasa. ¿Por qué? Y yo le voy a decir una razón muy fácil. Es porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Eso es lo que pasa. Entonces, pero ya aquí Abraham había pasado un proceso bien duro. Y todos los que estamos aquí hemos pasado un proceso bien duro. ¿Verdad? Alguna vez cuando, yo no sé si usted recuerda, cuando usted llegó a los pies de Cristo. Usted llegó a los pies de Cristo, ¿cómo llegó? Posiblemente lo hicimos por emoción en algún momento, en alguna iglesia, ¿no? Posiblemente lo hicimos por quedar bien con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar o algo así, ¿no? Hay gente que lo hace por eso. Pero cuando vienen los problemas de quebrantamiento y todo, entonces todos se acuerdan que un día aceptaron al Señor y dijeron, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Heme aquí. Entonces se dan cuenta, ¿pero por qué? Porque ya vino un problema arriba. ¿Verdad? Aquí Abraham, vuelvo y repito, ya estaba en su línea parejita, una vida normal, sabrosa, ¿verdad? Como a todos nos gusta, de verdad que a todos nos gusta, ¿verdad? Pero es indudable que Dios ya le había dado una orden a él, ¿verdad? Y él ya había aprendido a obedecer, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que me llama la atención es porque muchas de las veces nosotros, él estaba ya puesto a disposición del Señor lo que él le mandara.
Pero muchas de las veces nosotros lo que hacemos es que nos han enseñado de que como hemos cometido algún pecado, no nos estamos portando correctamente delante de Dios. Entonces, por eso a veces recibimos como un castigo, ¿verdad? Y la mayoría de las veces siempre nos dicen, el hermano va a andar en pecado, por eso le está pasando tal y tal cosa. Así es como lo decimos nosotros. El hermano, algo le está pasando, algo está haciendo mal. Y no es así, no es eso, no es eso lo que Dios... Déjeme decirle una cosa, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y a pesar de todo, aún así, Él siempre tiene consuelo para nosotros. Aún hayamos metido las cuatro, como decimos nosotros, ¿no? Aún hayamos cometido errores. Él siempre tiene consuelo con todo. Si no, ahí está el ejemplo de Abraham. Pero ahora le estaba pidiendo un paso ir más allá adelante. Un paso mucho más fuerte, ¿no? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. A las que son madres, ¿ustedes darían a su hijo? No, tampoco. ¿Usted sabe lo que es eso? Ver que la van a matar a su hijo. Qué horror, ¿no? Qué horror. Ahora, fíjense, hay una cosa que la rendición total que tenía Abraham hacia Dios, él ya había pasado un proceso que leímos al principio, y ya estamos en la lección número 6, y pasamos todo ese tipo de lecciones. Pero fíjense una cosa, el muchacho que Dios le había dado, Isaac, que se le había dado a Abraham, ¿a quién le pertenecía? A Dios. A Dios. Nuestros hijos pertenecen a Dios. En otras palabras, y si nosotros lo vemos de esta manera, nuestros hijos, Dios nos lo da para educarlos, para que ejercer mayordomía en ellos durante sus años. Pero después, nuestros hijos agarran todo diferente camino, todos se van. Y pasa lo que pasó con nosotros, ¿no? Los que tenemos todavía a nuestros padres vivos, bueno, yo solo mi madre tengo viva, todavía nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Pero ya todos ya no vivimos 24 horas con nuestros hijos. Ya nuestros hijos tienen familia, ya tenemos nietos. En realidad, Dios nos los dio para que ejercer mayordomía en ellos, educarlos, llevarlos con los caminos de Dios y todo, ¿verdad? Algunos obedecen, otros no obedecen y todo. Pero es así, es la vida. Y eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Este muchacho le pertenecía, ¿sabe por qué? Le pertenecía completamente a Dios. Ahora, Abraham sí lo entendía. Lo que pasa es que nosotros, la sangre de nuestros hijos y todo, pues ni modo, ¿no? No lo entendía. Pero Dios le hablaba directamente a él. Entonces, son cosas que ya Abraham había decidido. Abraham había decidido obedecer a Dios. Y eso era lo que él estaba haciendo. Pero él sabía dentro de su mente, aunque la Biblia no lo dice, ¿no? Pero dentro de su mente él sabía que había otra cosa más. Él sabía, me está pidiendo mi muchacho. Yo me imagino a Abraham dando vueltas, ¿verdad? Ahí agarrándose la barbilla, pensando y pensando y pensando. ¿Qué hará Dios después de que yo haga esto? ¿No? Yo me imagino a él. Posiblemente no durmió. Posiblemente durmió bien. Pero empezó a obedecer a Dios. Leamos la parte que sigue. Génesis 22, 3, 10. ¿Quién lo lee? Amén. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermano, antes de pasar ahí, quiero decir algo acerca de lo primero que leímos. Ajá. Ahí observamos que Abraham era un tipo de Jesús cuando intercedía por su pueblo, intercediendo por Sodoma y Gomorra, así como Jesús lo hizo por el pueblo de Israel y por nosotros, ¿verdad? Amén. Un tipo de Jesús. Sí, ya Y estaba. Abraham, otra vez, un tipo de Dios, dando a su hijo, Abraham, dando a su hijo Ajá. en sacrificio, Ajá. como Dios lo hizo dando a Jesús. por Amén. nosotros. Ujú. ¿Eh? Eso es lo que yo observo. Hermano, usted ya se me adelantó mucho. ¿Qué dijo? O no, porque la otra lectura ya es Porque- trata de... Sí, porque aquí vamos ya la tercera parte es el final de eso. Ya acabó entonces. Ya estamos. Hermano, No, ese se terminó de Pero Marcos. estamos en el primero, Sí, tiene razón, y tiene razón. Desenvolviendo a Ah, terminar bueno, con sí. esto. Y tiene razón, hermano. Eso Amén. es precisamente lo que ocurre. Y es lo que, ya imagínense, ya después de todo esto vienen los profetas, ¿no? Y empiezan a profetizar, y viene Isaías a profetizar que ya venía el Cordero, ¿no? Que iba a ser inmolado. Entonces, ya vienen ese montón de profecías, ¿no? Y en donde ya se está viendo de que Dios ya había pensado hacer algo, ¿no? Y por eso, como le digo yo, en la mente de Abraham, así como le digo yo, Abraham se estaba agarrando la barbilla y diciendo, pensando, ¿qué es lo que iba a hacer de nuevo, no? Y Dios justamente hace eso, ¿no? Dios justamente cuando nos ve a nosotros, nos pide algo, Él ya está pensando qué es lo que va a hacer con nosotros, en la inmensidad infinita e imposible de entender de nosotros, de la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Ve? Entonces, Él ya se estaba adelantando a algo que iba a hacer con nosotros los humanos, porque sabía que somos desobedientes, que nos cuesta obedecer, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al punto, fíjese, si usted viene aquí, Abraham mostró que estaba dispuesto a obedecer, no le dio excusas como la que nosotros damos. Nosotros siempre damos excusas en muchas maneras, ¿verdad? Y ya lo hablé antes, pero dice, muchas de las veces nosotros anteponemos nuestras obligaciones, ¿verdad?, ante las obligaciones de Dios. Me explico. Venir a aprender y estar en una clase como esta, nosotros venimos a aprender la palabra del Señor, ¿ok? No es una obligación. Fíjese cómo se la pongo. Tiene que salir de cada uno de nosotros. Así es. Pero cuando ya la palabra está en nosotros, se convierte en una obligación, ¿verdad? Pero no es una obligación. Su obligación es amar y querer al prójimo. Y yo se lo digo así de todo corazón. Si yo tengo algo más importante que venir a dar una clase aquí, que estar allá en el templo, y tengo que ayudar a alguien que de verdad lo necesita, aunque no sea de los que estamos sentados aquí, yo voy y lo hago. ¿Sabe por qué? Porque ese es el que necesita la ayuda. Los que estamos aquí
gracias a Dios, ya sí hemos sido ayudados. Y muchas veces eso nos cuesta discernirlo. Entonces, la obligación se convierte prácticamente en un mandato en ese sentido, en ayudar al prójimo. Y les pongo un ejemplo. Yo leí la historia de un pastor, en donde el pastor, cuando venía a su iglesia, se encontró con una señora que tenía tirada en la carretera y tenía 2 chiquitos sentados afuera y ella tratando de poner la goma de su carro que se había ponchado. ¿Y sabe qué es lo que estaba pasando? Que había nevado y todo eso estaba... Y él pasó y los carros pasaban. Él mismo pasó y se dio cuenta que nadie paraba. Yo por el retrovisor, no paró nadie, decía, no paró nadie. Claro, no paró nadie. ¿Y por qué no paras tú? El pastor paró, dio la vuelta, regresó, le ayudó a cambiar la goma que tenía ponchada la señora, metió a los niños otra vez adentro para que se calentaran y todo, y la señora le dio las gracias y todo, y él siguió caminando para la iglesia, pero ya iba tarde, ya le había cogido la tarde, y cuando llegó la tarde, estaban todos los santos reclamándole que por qué había llegado tarde. Y él dio la explicación y le dijo, es que tuve que parar porque sentí que el Señor me estaba oprimiendo mi corazón diciendo que tenía que ayudar antes que a todos ustedes que me han reclamado. Eso fue lo que le dijo el pastor. Usted interprételo como usted quiera, pero la obediencia a Dios es tácita, no da derecho a excusa. Y por eso es de que Abraham es considerado el padre de la fe, porque él obedeció sin excusa ni pretexto, como decimos nosotros. Obedeció completamente. Fíjese que empezó a buscar la leña para el holocausto, se levantó temprano. No sé qué hora era cuando él se levantó, dice, pero nosotros si tenemos alguna actividad, en algún momento, tenemos que levantarnos temprano, nos cuesta, ¿verdad? Sí, nos cuesta. Nos cuesta hacer algo. Ay, son las 8 de la mañana. Qué temprano me voy a levantar. Y son las 8 de la mañana. Pero hay gente que se levanta a las 4 y 3 de la mañana. Para trabajo, sí. Ya me quito las palabras de la boca. Para trabajar sí nos podemos levantar, ¿verdad? Sí, para levantar. Para ir pan. Para ir a echar el pan, ¿verdad? Pero usted sabe que en algunas iglesias, yo no sé si ustedes lo conocen o si el pastor lo ha hecho alguna vez, en algunas iglesias para el día de resurrección, en algunas iglesias se acostumbra ir bien temprano, a las 6 de la mañana, a la alborada. O a las 5, a la hora que usted me diga. ¿Cuánta gente usted cree que llega? Poquito. Poquitas. Pero a las 7 ya están todos ahí porque después de eso... Porque después hay comida. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que... Y son momentos tan especiales porque lo que estamos haciendo es dándole gracias a Dios por su resurrección en ese tiempo, ¿verdad? Porque sin resurrección, nosotros no estaríamos aquí. Y este año, pastor, tempranito los quiero. A las 5. ¿Me entiende? Entonces, eso... Y él ya se había levantado temprano, preparó leña, agarró a sus dos, agarró a 2, ¿cómo se llama? Que lo ayudaran, y le dijo al muchacho, iremos allá ahí y adoraremos. El muchacho no sabía nada. Yo me imagino a Isaac, no sabía nada, y no le dijo nada. Y yo no sé qué cara tendría Abraham llevando a su hijo, pero hay algo bien, ¿cómo se llama? Fíjense, en la mayoría de las alegorías de pinturas de aquellos tiempos, y que hay muchas se presenta a Abraham con el cuchillo así levantado. Y ya prácticamente para degollar al muchacho, ¿verdad? Pero si usted lee bien, dice que entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. O sea, extendió su mano y solo tomó el cuchillo.
Fíjese, así lo dice. En el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En la última parte del versículo 9, 10, el 10. O sea, hizo esto, extendió y tomó el cuchillo. Nunca lo levantó. Nunca hizo así. Pero en las alegorías aparece eso, si usted se da cuenta. Pero entonces el muchacho ya le había preguntado, ¿y cómo así, verdad? La Biblia mire, la Biblia dice de que Isaac, él amarró a Isaac y todo y lo puso. Y ya lo había extendido en el lugar de sacrificio. Yo me imagino que Isaac tampoco fue un muchacho que se quedó quietecito, pues. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Isaac? En ese entonces no lo dice. Sí, hermana, pero no tengo el dato ahorita. Sí lo dice. Creo que 12 años. Pero el muchacho ya está. El muchacho, yo me imagino que Isaac no se quedó así quietecito. No se quedó así. Ay, mira, ser mi papá. No. La pregunta que le dijo, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Fue la pregunta que le hizo Isaac. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Él ni siquiera se había dado cuenta. Él estaba ahí, listo. Ahí sí que para ver que le pasaran el cuchillo. Y la única pregunta que le hace es dónde está. Ahora, yo muchas veces me pregunto, la Biblia no dice, no creo, pero si usted se pone en ese momento, si su cabeza vuela a ese momento, usted imagínese a ese muchacho haciendo una pregunta como esa. Para que un muchacho como ese ya le esté haciendo preguntas como esa, ¿dónde está el holocausto? Él ya sabía que había un sistema de adoración, que había una forma de adorar a Dios, ¿verdad? Él ya había sido enseñado. Entonces, nuestros hijos han sido enseñados ya en ese punto. Ese es lo que yo descubrí. Cómo ese muchacho ya estaba enseñado. Y esa es la capacidad que nosotros al principio les estoy tratando de decirles, que la mayordomía de nosotros, que nuestros hijos no son de nosotros. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y ese muchacho ya estaba ahí enseñado. Y esa es lo que Dios demanda de nosotros, que enseñemos a nuestros hijos. Para que su palabra se vaya cumpliendo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre provee. ¿Por qué siempre? Por eso se llama Jehová Jireh. Dios proveedor. Y así es como le llama a él a ese lugar santo donde lo iba a liberar. Porque si usted se da cuenta, todos más de alguna, en algún momento de la vida, todos hemos pasado algún problema álgido sobre las circunstancias que hemos pasado, en donde hemos tenido que dar gracias a Dios, porque nosotros no sabíamos de dónde vino todo, de dónde salió. Yo tengo 2 que 3. Si alguien quiere decir alguna, lo escuchamos. Mi hermana estaba levantando la mano. No, pero ya pasó. Ya Ah, ya me pasó. contestó. ¿Cuál es la pregunta? En algún momento, y si se puede decir inoportuno en nuestra vida, nosotros tuvimos una necesidad extrema de algo, y Dios actuó proveyendo, ya sea salud, ya sea financiero, ¿ve? Ya sea le proveyó a algún amigo que usted lo considera muy amigo, o sea, Dios proveyó en ese momento y usted tuvo que dar gracias a Dios por eso. Sí, yo tengo una historia que ya le he contado tal vez. Cuando renuncié yo era un chofer de buses para la ciudad de Long Beach, California. Y habíamos comprado casa aquí, pero mi esposa había perdido su trabajo y teníamos que movernos. Entonces, a mí no me iban a dar desempleo, pero a ella sí. Pero yo oré a Dios que Él proveyera y apliqué, ¿verdad? Entonces, me la negaron. Volví a apelar. Hice voto con el Señor y entonces un juez
me la aprobó. Tuve 2 años con desempleo. Ahí veo yo eso. Amén. Que nada me olvida. Usted vio eso. Sí, porque no había ley que si usted mueve, si usted deja el trabajo y se va para otro estado, no hay ley que le den. No hay ley que le dé. Y eso pasó. Pero no estaba, bueno, Porque cuando usted renuncia, no hay desempleo. aquí estamos viendo el caso de él, donde dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? Entonces, yo me remonto a una parte de mi vida en donde me encontraba atravesando México y prácticamente me dejaron sin nada. Sin nada es que me dejaron cero. Y aún así con alguna deuda, ¿no? Entonces, y Dios proveyó, que casi pierdo la vida. Yo me acuerdo que lo que más me dolió es que se hayan robado hasta unos pañales que yo llevaba para mi hija, la más pequeña. Y de regreso, yo estaba ya de regreso en mi país, sin nada otra vez. Y yo realmente, yo me acuerdo que yo me llevaba una Biblia, siempre la llevaba en la parte no en la guantera, sino en la parte de donde está el windshield. Ahí llevaba yo una Biblia siempre. Y yo me acuerdo que en el momento en el que pude perder la vida, la Biblia estaba allí. Y de las personas que posiblemente prácticamente me iban a quitar la vida, yo dije, Señor, en tus manos estoy. Esa fue la primera vez que yo se lo dije a Dios, en tus manos estoy. Y salí de ese problema y logré llegar otra vez a mi país sin ningún inconveniente, pero en cero. Y con mis hijos chiquitos, ¿y usted cómo le explica a usted a los niños? Mira, hoy no hay para comer, dale mañana. Usted no puede explicarle eso con nuestros hijos tan pequeños. Pues estábamos en cero. En cero totalmente. Entonces, pues, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo primero que a mí se nos ocurrió con mi esposa es ir a pedir crédito a una tienda. Y que logramos, pues, gracias a Dios. Y de ahí para adelante fue la experiencia, como le digo yo, más dura. Amén. Amén. Han pasado muchas cosas después de eso. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Amén. Pero hemos salido, ya mis hijos están grandes, ya estamos en una situación en la que ya estamos cuidando nietos, ¿no? Y fue la vez que yo dije, Señor, yo te obedeceré en todo lo que yo pueda, aunque no ha sido así, pero yo siempre digo, Dios conoce nuestros corazones y Él escudriña nuestro corazón, no nuestra mente, no nuestro cuerpo, sino que Él sabe ya que nuestro corazón está dispuesto para lo que venga. Porque después de que usted pase ese tipo de cosas, yo me acuerdo, mi pobre viejo prácticamente me regaló $300 que tenía medio escondido, y fue cuando yo regresé a trabajar a este país, como a muchos nos ha pasado, ¿no? Siendo hindúes, indocumentados. Y venimos a este país y de ahí para adelante todo empezó a ser de manera diferente. Todo empezó a girar de otra manera, ¿no? Y es así. Entonces, Dios proveyó y le proveyó a Abraham holocausto, encontraron un cordero, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos topado? A veces con cosas sencillas que nosotros lo que hacemos es que anteponemos
anteponemos primero nuestro carácter, nuestra forma de ser, antes de darle gracias a Dios. Y muchas veces lo pongo como ejemplo. Y ahí está mi suegra, que no me deja mentir. Mi suegra, cada cosa que le pasa, ella dice, gracias a Dios, sino por la gran misericordia de Dios nuestro Señor. Ella siempre dice eso. Y no se cansa, ¿verdad? O lo que acaba de decir mi esposa, no se cansa. Nosotros tenemos la costumbre de decir eso. Porque realmente cuando hacemos eso es porque Dios de verdad nos está a nosotros proveyendo todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. ¿Verdad? No es por esfuerzo nuestro. Pero si usted pone las cosas en mano de Dios, ya Dios le había dado una promesa aquí a él. Ya le había dicho que iba a ser una gran nación. Le había dado múltiples, un montón de cosas, que iba a ser como la arena, ¿verdad? Ya había tenido un hijo, aunque no de la manera adecuada, Ismael, ¿verdad? Pero ahora le estaba dando un hijo en su vejez, con 100 años. Le dije, pues dígame usted, Abraham, entonces, ¿cómo podía Abraham no decir, heme aquí? Si ya Dios lo había pulido, pero bien pulido, ya lo tenía bien pulido, le dice. Y ese es nuestro trabajo de nosotros, que Dios nos siga puliendo a nosotros todos los días, Amén. desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Darle gracias a Dios por ese día que ya nos dio, por el desayuno, ya sea de frijolitos, con tortillita, no importa, pero ya Dios nos dio un desayuno, ¿verdad? Pero no salir nosotros con nuestro propio esfuerzo y decir, yo lo hice. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de explicar. Que se lo demos a Dios, a nuestro Dios, el proveedor. Él es el que nos... Pasemos a la otra parte. En Génesis 22, para terminar esto, 22, 11, 14, a ver quién lo lee. Yo lo voy a leer, pero una cosa observé yo que hay que ver cómo la fe de Abraham primero obedeció, luego cuando se apartó de los criados, eso es lo que me gusta. Ajá. Ahí vemos que él puso la fe y les dijo, esperen aquí, vamos a ir con el muchacho, ofreceremos el sacrificio y regresaremos. Oiga bien eso. Él sabía eso, o sea, lo puso por fe. Sí. Y entonces aquí veo lo que dice Santiago. Él dice, del 1, del 2 al 4. Dice, lo que nos corresponde entonces es confiar en Dios en medio de las pruebas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y las pruebas son para nuestro bien. Bueno, voy a leer Génesis 22, del 11 al 14. Dice así. Sí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Abraham había hecho todo lo que estaba a su alcance para tener obediencia a Dios, ¿verdad? Y después también que la otra cosa que me llama la atención es de que cuando él manda al ángel y le dice, no extiendas tu mano sobre él. En todo momento Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega fuera de tiempo. Amén. Siempre llega a su tiempo, ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿no? De que él ya estaba dispuesto a todo esto, pero él llega a tiempo. Y de la misma manera es que dice que
el mandato no quedó inconcluso, ¿verdad? Dios no miente, por eso siempre tenemos que tener esa confianza con Dios. Lo que pasa es de que la desesperación de nosotros como humanos a veces nos lleva en la misma desesperación a cometer errores, ¿no? En lugar de esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Tampoco es de sentarse a esperar, como digo yo, sino Sin hacer nada. como que tener un plan, ¿no? Tener un plan. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted quiere comprar un carro y usted le pide a Dios, porque ya Dios sabe que usted tiene necesidad de un carro porque tiene que ir a su trabajo y no puede estar dependiendo de otras personas y como sea, ¿no? Pero usted necesita tener un carro. Usted viene y se lo pide a Dios, Dios le va a dar el carro. Y le va a dar el carro adecuado. Pero no en la desesperación. La desesperación con él, lo primero que tiene que hacer, que si usted quiere un carro, ¿qué tiene que hacer primero? Orar primero. Orar. Y después de eso, Reunir el la dinero. acción. Reunir el dinero. Ajá. Y no vaya a coger un Rolls Royce, ¿verdad? O un Mercedes-Benz. Tiene que dar, si lo va a comprar por abonos, pues agarre su down payment. Junte primero sus 1,000 pesos y póngase en su mente de que van a ser, no sé cuánto cuesta dar un carro, póngale 200 mensuales. Entonces, dentro de sus finanzas usted tiene que decir, son 200 mensuales los que voy a dar, pero ya junté para el down payment, ya puedo comprar el carro. Pero no desespere, que hace mucha gente. Se meten a comprar, no se lo dan payment esto y el otro, papá, y cuando sienten, están pagando el carro como 40 veces. Y mal, el costo. Se desesperó en lugar de esperar. Pero que tiene que accionar eso. Ahora, Dios es el que le da a usted la sabiduría para hacerlo, Amén. ¿verdad? Yo Sí. le quiero leer algo aquí. ¿Sí, hermana? Muy bonito aquí, que habla de todo eso que ya hablamos. Pero llega el otro. Dice, nuestro Dios siempre llega a tiempo y nunca se atrasa con su provisión y su cuidado. El ángel de Jehová llamó a Abraham y lo detuvo en la acción que iba a realizar. Se trata de un ser con autoridad enviado por Dios para detener a Abraham. El ángel le dijo que no era necesario que hiciera nada más, porque ya todo lo que había hecho hasta ahora, no solo en los últimos segundos, era una prueba de su confianza y obediencia a Dios. Conocía su temor de él y su disposición de entregarlo más preciado que tenía a su único hijo. Si simplemente ahora todo eso era evidente y se confirmaba en la vida de Abraham. Amén. Se confirmaba en la vida de Abraham, ¿verdad? Qué bueno saber que nosotros podemos estar ahí sí que confirmados en la fe que Dios pone en nuestros corazones, ¿verdad? Si Dios pone fe en nuestros corazones, va a poner bastante, bastante. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar a Dios y obedecer. Confiar, ¿verdad? Que eso es lo que hace falta. Fíjese, dice, el Señor conocía el temor y la disposición que tenía Abraham, ¿verdad? Y echémonos un poquitito para atrás, ya había destruido Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Imagínese cómo lo que él estaba pensando también con nosotros, ¿no? Que fue el hermano se nos adelantó, ¿no? Ya estaba adelantando él lo que iba a hacer a través de su hijo. Amén. A través de su hijo. Y usted se imagina, hágale caso que no existe este techo, imagínese a Dios ahí arriba. Y Él no nos está viendo con telescopio así, allá está el hermano Domingo, miren, allá está José, miren, hermano Roberto dando clase, miren, maestro. Están todos estos sentados allá, miren, hijo, pero ninguno me obedece. No, Dios no está así. Dios ya sabía el tipo de corazón que nosotros tenemos, ¿verdad? Y nos está viendo desde ahí arriba, pero no como le digo con telescopio, no. Él lo ve así, Él hace así y nos ve a todos. Así de fácil.
Y en algún momento él pensó, digo, ¿qué hago yo con todos estos? Solo pecando se mantienen y no aprenden, son cabezadura, siempre quieren hacer lo que se les da la gana por el camino que ellos quieren. Y imagínese usted a Dios así, ¿no? Pero el amor de Él, como es tan grande, como dije al principio, infinito, imposible de entenderlo nosotros, se encarnó y vino a la tierra. Vivió con nosotros. La gente de ese tiempo ni se dieron cuenta. Estuvieron con Él y ni se dieron cuenta. ¿Verdad? Habitó entre nosotros y no le conocimos. Así dice la palabra. Y imagínense. Y lo que hizo fue dar su vida en sacrificio. Ahí sí dio su vida en sacrificio. Pero a pesar de todo, fíjese, a pesar de todo, y sobre todo, pensó en nosotros. Pensó en nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros todos los que somos padres aquí. Por eso nadie, cuando dice la pregunta, nadie quiere dar, nadie quiere. Pero Él sí lo hizo, porque el amor de Él es imposible de entender por nosotros. Él sí dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Proveyó. Él proveyó, Él mismo se proveyó, ¿verdad? Y se dio en amor por nosotros. Entonces, en otras palabras, el sacrificio de Jesús es lo que nos redime a nosotros de nuestros pecados. Amén. Eso es lo que Él hace por nosotros. Y a través de su sangre es que Él perdona todas nuestras ofensas. Por eso que cada vez que nosotros cometemos algo, siempre decimos al Señor, Señor, perdóname. Debemos de ir rápidamente a Él, ¿verdad? Pero con todo y eso, digo, yo me voy, pero ¿qué nos dejó Él? Al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros pensamos que cuando hacemos algo así, hay algo que entra en nuestra cabeza. Ay, qué mal hice eso, ¿verdad? Y se pone así triste. Y se pone uno así todo congojado. Y dice, ah, sí, yo hice, qué mal hice yo, ¿verdad? Entonces usted se piensa que son sus sentimientos, que es usted sola la que está ahí dándole con todo su yo adentro. Pero si usted ya tiene a Cristo en su corazón, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo, diciéndole, esto es lo que hay. Porque Él no lo dejó. Él se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer, ¿verdad? Así que si alguien tiene algún comentario, yo con eso termino. Algo importante que cuando uno tiene la fe y la mirada en el Señor, no pregunta primero qué es lo que Dios requiere de uno, sino primero dice, aquí estoy, ¿verdad? Porque Abraham, cuando le habló desde el 1, antes que Dios dijera lo que va a hacer, Él dice, heme aquí. Y nosotros los seres humanos, aún aunque lo explican en dónde quiere Dios que trabajemos, aún renegamos. Porque tenemos la desconfianza, porque muchos dicen que yo no voy a poder eso y empezaron las excusas. Pero si uno tiene la plena confianza en Dios, no primero voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque si Dios hubiera hecho, mira Abraham, lleva a tu hijo y todo eso, le aseguro que no va a decir heme aquí, ¿verdad? Pero él antes de que Dios le dijera lo que va a pasar, él dice, aquí estoy. Y eso, hermano, damos cuenta que también en los evangelios, cuando el Señor cuando el Señor vino a encarnarse, en los evangelios dice de que cuando dice, os digo, antes de que él hablara su enseñanza, él ya afirmó que está tan de acuerdo en lo que va a hablar. ¿Sí? A nosotros cuando escuchamos algo decimos amén, pero ya escuchamos algo y decir amén. El evangelio enseña diferente. El evangelio, antes de que yo supiera lo que me va a decir, yo tengo que decir amén, ya estoy de acuerdo con lo que viene a continuación. Así es Dios, y eso es lo que requiere Dios en nuestra vida, de que la plena confianza, aunque yo estoy tan en una prueba tan dura,
yo tengo que decir, aquí estoy, Señor. Porque es parte de mi vida, es parte del proceso que tú quieres hacer Eso conmigo. sí. Y eso es lo que nos enseña literalmente lo que Abraham hizo, de que a pesar de que lo que iba a pasar, él dijo, aquí estoy, Señor. Y aun cuando le preguntó el muchacho, es como, no sé si ustedes cuando tienen una herida y le echan sal y limón, esa herida arde más, ¿verdad? Sí. Entonces cuando el muchacho le preguntó, pues yo veo la leña, el fuego, pero falta lo más importante. El holocausto. Sí. Y Abraham sabía de que él es el sacrificado. Entonces ya te imaginarás el gran dolor, humanamente hablando, el gran dolor que siente Abraham dentro de su corazón. Pero aún así nunca se echó para atrás, sino él tuvo la confianza de que Dios proveerá, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces a eso es lo que nos debe de animar, empezando este año, hermano, de que todo lo que viene, todas las pruebas que vienen en la vida individual o colectivamente de la iglesia, tenemos que saber, Señor, heme aquí. Amén, hermano. Amén, hermano. Nomás un pedacito así de lo que somos nosotros. Échale. Cuando alguien nos pide, mire, hermano, quiero pedirle un favor o quiero decirle algo. Y dice uno, diga, hermano, ¿y de qué se trata? Porque ahí tiene que hacer una decisión, ¿verdad? Nosotros somos un poquito diferentes, como yo decía antes, al patriarca Abraham. Sí, porque todos hemos dicho aquí que no daríamos un hijo. Todos somos diferentes a Abraham, un poquito. Mucho, poquito. Bastante. Pero fíjese, hermano, le digo una cosa. Diga. Mire, si nosotros como padres educamos a nuestros hijos, y los encaminamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Como que nada nos Que aparta. aunque fuere viejo, no se apartará, ¿verdad? Y esa es la esperanza que a nosotros Dios nos da, ¿verdad? Porque nosotros vemos a nuestros hijos que no es como nosotros los creamos, ¿verdad? No es como nosotros quisimos que fuera. Así vemos a nuestros hijos. Pero tenemos la promesa y en esa seguimos confiando, ¿verdad? En esa seguimos confiando. Así que, ¿alguien nos despide en oración? Amén. Amantísimo Padre, Señor, tú que tú eres bueno, tú eres grande en misericordia y grande en amor. Señor, gracias.